pero habrá más. Un paseo por antiguas construcciones llenas de enigmas que aún no han sido desvelados. Estas son las intenciones en esta nueva aventura a la que ya estás invitado. ¿Esto dónde estamos? No, me imaginaba algo así, pero estoy más asombrado todavía. Sí. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Y yo, saludar a Eduardo Guzmán Chávez. Llegas desde México, el DF. Yo soy nacido en el DF, pero tengo muchas décadas viviendo fuera, cerca de la Sierra Madre Occidental, a donde señalan que vive el pueblo wixárika, y últimamente en el desierto. ¿En el desierto vives? En el desierto, sí, en el semidesierto, el altiplano potosino, donde se encuentra. Déjame que dé algunos datos tuyos. ¿Eres Libra también? También Libra. Así hace poco tiempo, yo no sé el día que estamos hoy. Tu cumpleaños, ¿no? 13 de octubre, exactamente. No sé qué día es hoy. A ver si me lo dicen. Estamos ya 14. ¡Ay! Felicidades. Gracias. No hay casualidad que vinieras al programa el día de tu cumpleaños, casi. Eres sobre todo escritor, poeta, autor de 13x4, es un libro que me acabas de regalar. Poemas para recuperar la salud en un 2x3. Eres terapeuta también. Sí, también. Sí. Sí. Y te he visto en muchos vídeos por ahí, eres muy activista en favor de los pueblos indígenas. Sí, sobre todo del pueblo wixárika, me ha tocado caminar con ellos. Sí. Sí. Bueno, luego saludaremos a otros invitados que no quieren hablar por el momento. Te saludo. Como quieras. ¿Cómo estás? Oh, muy bien. David Avilés, un placer que estés con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Por El placer es mío. Por culpa tuya, que eres antropólogo, estás trabajando un poco en esta historia, me dijiste que venía él y bueno, por culpa tuya estamos aquí. Sí, eso es. Yo pensé que merecía la pena que darle un poco de voz aquí en España a la trayectoria de Eduardo y a lo que hace allí en México. Pues un placer. ¿Sabes que te he enseñado la camiseta que yo traía? Sí. Estuvimos hace 2 o 3 años, no recuerdo, con los huicholes allí en Nayarit y les tengo un especial cariño. Filao Baladé, que es alguien que viene también de vez en cuando por España, está en el programa hablándonos del tema, un medio mestizo, aunque bueno, es un tipo con una fuerza tremenda, Claro. Filao. Saludos porque estarán escuchándonos ahí en México, también algunos otros guerreros del arco iris que sabemos que están ahí escuchándonos, y a todos los que en cualquier parte del mundo, 106 países diferentes creo, escuchan el programa. Este es el Espacio en Blanco hoy, nos vamos de viaje a conocer a un pueblo de leyenda. Tras esa introducción comenzamos. A lo largo de los próximos minutos y con ayuda de nuestros invitados, queremos conocer algo más de un pueblo legendario, los huicholes. Los huicholes son una de las etnias que ha logrado permanecer pura desde tiempos de la conquista española. Se refieren a sí mismos como los wixárika o wixáritari. Habitan en las montañas, en el norte de Jalisco, parte de Nayarit, Zacatecas y Durango, donde se funden con una cosmología mística. En ella se crean constantemente enigmáticos mundos cuyos protagonistas recurrentes son lunas, soles, árboles, laberintos, espirales, montañas y océanos cósmicos, que incansablemente aparecen expresados en el arte, la religión y las costumbres de los huicholes. Son los primeros datos de este pueblo singular. Conozcamos algo más de ellos. Pues Eduardo, me cuentas un poquito, aunque hemos dado algunos datos de ellos. ¿Fue el único pueblo o uno de los únicos pueblos que resistió o no estuvo en la conquista cuando llegaron los castellanos españoles a México? Sí, yo creo que sí estuvieron en la conquista, pero tuvieron una estrategia de resistencia muy peculiar, ¿no? Hicieron una especie de tai chi, hicieron una especie de
de saberse menear sin presentar un obstáculo guerrero, y optaron por demostrar arte, por demostrar creatividad para poder guardar una brasa milenaria de la que ellos se sabían poseedores, ¿no? Como guardianes ancestrales. ¿Se puede decir que es el pueblo más genuino que hay ahora mismo en México, más enraizado con sus raíces del pasado? Pues lo de genuino sería así como muy ostentoso, ¿no? Porque hay todavía manifestaciones de varias comunidades, varios pueblos, varias etnias que son genuinas, aunque los huicholes, el pueblo wixárika, tiene la característica de que todavía reproducen la esencia de su cosmovisión de manera muy colectiva, de tal modo que toda la comunidad está inmiscuida en la recepción y en la transmisión de su cosmovisión. Ese es así como el rasgo esencial. Ya, una cosmovisión muy, muy original y muy particular, ¿verdad? Sí, así es. Lunas, soles, árboles, laberintos, espirales, montañas, océanos cósmicos, todo lo representan en cuadros, en pulseras, en esa bandolera que tú llevas, que a mí me regalaron otra también, ¿verdad? Sí, encanto. Y muy colorido además, encanto. Encanto, así como la manifestación primera de la vibración original que los mantiene así como una serpiente luminosa creando vida. Saben que la transmisión se da a través de los cantos, ¿no? Son muchos los que huicholes. Pues los censos hablan más o menos de 40,000, 30,000, 50,000, ¿no? En esa cifra. Podría ser que son poquitos en el contexto de 120 millones, ¿no?, de habitantes. Y viven, como habíamos dicho, aquí en esos lugares. Nayarit, Zacatecas, Durango, Jalisco. Sí, es la Sierra Madre Occidental, ¿no? Desde las faldas del mar en el Océano Pacífico por Nayarit, subiendo todas las barrancas y sierras en Nayarit, en el intrincado de Nayarit, Jalisco, un cachito de Durango y Zacatecas. Ya. Y todavía siguen mucho sus tradiciones. Sí, hay centros ceremoniales que conservan con mayor fuerza, ¿no? También, digamos, tienen fronteras con comunidades mestizas que han perdido mucho. Ha habido mucha agresión de proyectos civilizatorios que atentan directamente contra sus núcleos, y también hay intromisión de sectas religiosas, ¿no?, que han golpeado, ¿no? Pero mantienen ciertos centros ceremoniales con un aroma prístino. Tú, Eduardo, ¿cómo entraste en contacto con ellos? Bueno, fue una suerte que me dio la medicina que ellos tienen en el desierto y que orientó un poquito mi vida, y de ahí la suerte me llevó a trabajar con ellos, para ellos, en una de las áreas de protección cultural, en una institución del gobierno federal de México. Y a partir de ahí seguí con organizaciones civiles, siempre ligados a la defensa de su cultura, como un servidor, como un chalán, a su servicio siempre, ¿no? ¿Y te aceptaron? Pues... porque me han dicho que incluso participas en esos órganos de decisión de allá arriba que tienen ellos, ¿no? Pues sí, porque te aceptan como le llaman tupil, le llaman a tupil al mensajero, al que lleva los mensajes tupil. Y todo. Y entonces ellos necesitan tupiles mestizos, ¿no? Necesitan puentes que puedan interpretar y que puedan facilitar su relación con las instituciones y con el mundo que los acecha, ¿no? ¿Ya, tú eres mestizo o eres...? Yo soy mestizo, mestizo, sí. ¿De qué? Soy mestizo, tengo abuelos indígenas, de Meca. Tienes un poquito de cara de indígena. Sí, nahuatlacas y todo, pero también tengo por ahí una raíz de medio criollona, de familias que vendrán de por acá, de España. Castilla, de España, de a lo mejor algo moro por ahí, ¿no? Tengo un cruce de sangres. Y en algún lugar has leído que tenías una casa donde has estado un poco recogiendo todo ese tipo de personas, un poco para darles apoyo. Siempre, desde que me acerqué ahí, mis domicilios han sido puerta abierta para recibir a peregrinos, familias, grupos, centros ceremoniales, ¿no? Cuando viví en la sierra y ahora que vivo en el desierto.
¿En dónde vives? Se llama Margaritas y es un núcleo poblacional pequeñísimo de unas cuantas un pueblo. Familias y ahí llegan los huicholes en su peregrinación anual a Viricuta, de la que hablaremos más adelante. Hablaremos ahora. Vale. ¿Cómo están organizados? Luego vamos a escuchar, hemos podido conseguir una grabación que hicimos en una de las comunidades, Lugar del Sol se llama la comunidad, con una de las gobernadoras. La mujer tiene mucho poder ahí ahora, por lo que hemos visto. Pero ¿cómo están constituidos? ¿Hay jefe de tribu, maracames? Cuéntame un poco. Hay un gran caminante peregrino cahuitero, le decimos nosotros, sabio, mestizo, gringo, John Lilly, que los conoció en los años 60, que los filmó y tiene documentos increíbles de las ceremonias de aquellos tiempos, y él sintetizaba, dice, es la sociedad más libre que podemos encontrar en el mundo, porque hay una división de poderes perfectamente equilibrada, ¿no? Entonces tienen sus líderes religiosos, y los líderes religiosos son pues chamanes que logran conectar con otras dimensiones, y sin embargo esos que podrían ser endiosados por la comunidad, tienen órganos que los regulan y que equilibran su poder, ¿no? Entonces hay una distribución equitativa que tiene su principal fuente de poder en la Asamblea General, ¿no? En la que participan todos. Entonces su organización política es asombrosa, y eso permite que los centros más importantes sean los centros de reproducción de su costumbre, ¿no? Y su costumbre no es, digamos, como una tradición que dependa de una repetición, sino de un camino andado, ¿no? La costumbre se reproduce a partir de una experiencia en la que se expone y se expone y se pone en tela de juicio la propia identidad, ¿no? Hay una transformación de los miembros de la comunidad, ¿no? ¿Y el maracame quién es? ¿Sería el chamán? El maracame es el cantador rezandero peregrino y es el chamán, ¿no? ¿Y eso se aprende? ¿Se viene va de padres a hijos? Sí hay quienes tienen ya la inclinación y tienen la vocación y los logran identificar desde que nacen. Dice, este va a ser maracame. Hay otros a los que el papá chamán los instruye desde pequeños, cuando ellos todavía ni pueden elegir, y los presentan en los lugares sagrados, y a lo mejor ese niño puede tener una vida totalmente alejada y puede salir de la sierra, y cuando está mayor le vienen sueños todo el poder que tiene, ¿no? Hay casos asombrosos de gente que están totalmente alejados del costumbre, y de repente les brota y les explota algo que les sembraron como semillita, como bomba de tiempo. Ahora vamos a escuchar, creo, un mínimo testimonio de esos. ¿Cómo viven? ¿En cabañas? ¿Casas construidas? Híjoles, viven en paraísos. Su territorio es un gran altar. Se te pone chinita la piel. Cuando tú llegas a sus comunidades dices, bueno, estos señores es el futuro. Estos señores están viviendo en el futuro. Vienen del Neolítico, pero están viviendo como nosotros quisiéramos soñar el nuevo tiempo, ¿no? Entonces tienen generalmente 2 casas o 3 casas, y tienen una donde siembran y tienen una en Albarranca, y son casas de naturaleza, son casas de adobe con morillos en el techo, con terrados, y tienen toda una unidad agrícola, campesina, son recolectores, peregrinos, cantadores, y ya sabes cómo se visten ellos, ¿no? Se visten con mantas, y sus mantas las dibujan con casas, colores, colibríes, abejas, águilas reales, tremendas espirales de vida, ¿no? Pregunta un oyente que si puedes dar más datos de los océanos cósmicos estos que hemos hablado. Perdón. Océanos cósmicos. ¿Qué? Si puedes contar algo más de eso, de los océanos cósmicos, o esperamos a llegar a la medicina. Como quieras. Como quieras tú. Océanos cósmicos, bueno, pues la esencia de su tradición depende de que no perdieron la memoria del origen, del punto de partida de la creación. Entonces ellos están conectados a la fuente primigenia, donde la vida es originada a partir del sueño colectivo de las deidades,
en algún punto del fondo del mar, que le llaman Guatetiapa. Entonces, en el fondo del océano, ellos acuerdan la vida, ¿no? Podría decirse que es uno, pero a ellos les gusta decir que es una familia, que es un acuerdo, que es una decisión colectiva en armonía, en sincronía, la que apunta al sueño de vida. Entonces ellos están conectados a ella y gracias a su costumbre, a su caminata, a su persistencia, pueden conectarse con esos tiempos dimensionales en el presente, ¿no? ¿Estás disfrutando, David? Te veo una cara. Muchísimo. Oigo hablar a Eduardo y... ¿Cómo te llaman a los mensajeros? A los topil. Topil. ¿Tú eres un topil o eres un maracame? Yo soy un topil. Eres un topil. Claro. Bueno, 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con estos personajes que han llegado hoy desde el otro lado del mundo, quizá con un sistema de vida que dice ojalá fuera el del futuro, presentando a este pueblo, a esta etnia de los huicholes huirárricas, que es como ellos se llaman. Hay más datos que queremos daros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Voz y, bueno, el personaje que salía hablando. Sí, cómo no. Sí. Seguro que nos escuchan. Bueno, luego le puedes decir que descarguen el programa del podcast y lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Muy bien. Vale, Viricuta, ¿qué es eso de Viricuta? Viricuta, pues culminabas la fase anterior preguntando por el océano cósmico. Entonces la gran riqueza de ellos es saberse inscritos en ese océano cósmico que parte de un río de luz sin principios ni final. Y en ese río de luz sin principios ni final, a ellos les gusta no conceptualizarlo, no memorizarlo como un concepto fijo, sino les gusta caminarlo y les gusta penetrar, saliéndose de esta dimensión y penetrando en ella, hacia atrás y hacia adelante. Entonces Viricuta es el sitio como la universidad, como la gran biblioteca, donde están los textos de naturaleza florida, donde ellos van a consultar esa conexión cósmica, ¿no? Me lo pones muy bonito, pero explícalo mejor. ¿Es un desierto, es una montaña, es un lugar, es una universidad? Sí. Viricuta es un sitio ubicado en la parte sur del desierto chihuahuense, así llamado, que abarca desde el sur de Texas hasta el sur de San Luis Potosí y algo de Querétaro, en el centro de México, ¿no? O sea, es un lugar físico. Es un semidesierto, en realidad, aunque le llaman desierto chihuahuense, es un semidesierto, y tiene una flora abundante y tiene una fauna también específica, tiene una gran biodiversidad y conjunta una de las más grandes cantidades de especies endémicas en cactáceas, y en el sitio que llaman Viricuta, que abarca actualmente, digamos, por convención, más o menos unas 140,000 hectáreas, es el sitio donde en la peregrinación primigenia los huicholes caminaron y hallaron el sitio donde era propicio sembrar la flecha que iba a propiciar el nacimiento del sol. Ese lugar ocurre en Viricuta, siendo el venado así llamado Caullumari, el guiador de esa serpiente de familia que iba con esa misión. Yeah. Y ahí ocurre en Viricuta. Y en la memoria, las huellas de esa epopeya quedan inscritas en el peyote. Vale. ¿Tú vives cerca de ese lugar? Sí, viví mucho cerca, ahorita estoy, digamos, como a 100 kilómetros de ese espacio específico. Por ahí anduvo Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan, hemos hablado varias veces de él hace poco en el programa, ¿o no tiene nada que ver con guerreros yaquis y con no? No queda tan cerca de la zona de Sonora. Es posible que Carlos Castaneda conociera el lugar, pero aunque no haya sido así, la gran influencia que ejerció los textos de Carlos Castaneda han provocado que mucha gente vaya a Viricuta con ese espíritu castanediano, ¿no? Ya. En esa zona también, ese semidesierto, hay mucha riqueza mineral, ¿no? Vamos a dejar ese dato ahí y luego lo retomamos. Sí. Sí, porque imagínate, es un lugar a donde nace el sol, es una matriz de vida, entonces el subsuelo está lleno de
de cuarzo, de oro, de plata, es una gran riqueza, es el alajero de la madre abuela tierra. Vale, dejamos ahí ese toque y luego lo retomamos al final. ¿Se hacen peregrinaciones a Wirikuta? El pueblo huichol sigue haciendo, no sé si se le puede llamar huichol de una... Sí, se le puede... Algunos ortodoxos dicen que no, pero Wirraritari, pueblo Wirrárica, pueblo huichol. Vale. Vamos a permitirnos llamarle huichol, que es más fácil, por lo menos para mí. ¿Se sigue haciendo esa peregrinación todos los años? ¿Los maracames, los chamanes lo hacen? Y las comunidades, ¿no? O sea, es un chamán, o son varios chamanes de un gran centro ceremonial que depende de o más bien una comunidad que depende de un centro ceremonial, y ahí están con el cargo de llevar las ofrendas, más o menos unas 35 personas que llevan una jícara. Por eso le llaman jícareos. Y esa jícara representa a cada una de las fuerzas de la naturaleza. ¿Jícara que es un platito Es o como un vaso? un platito, sí. Es como un platito, un recipiente, es como el cáliz, ¿no? Es el cáliz que lleva representando a la lluvia, representando al mar, representando a la tierra, al sol, al venado, y son 35 miembros de la comunidad que guardan ese cargo durante 5 años, y durante 5 años van peregrinando a Wirikuta y cumpliendo no solamente la procesión de Wirikuta, sino a todos los lugares sagrados y cumpliendo todas las ceremonias religiosas que abarcan todo el año. Tienen un calendario apretadísimo de ceremonias. Todo el año están rezando, todo el año están peregrinando. Es un trabajo tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer esa peregrinación? Esa peregrinación antes la caminaban y duraban 20 días de ida, 20 días de regreso. Ahora han tapado los caminos, ya no pueden andar con sus mulas y sus bastimentos de tostadas, etcétera. Y entonces ahora tienen que contratar vehículos que los acercan, y algunos dicen, ya los huicholes no caminan, pero me ha tocado ir con ellos, y la peregrinación no dura nada más en lo que van a Wirikuta, sino que después se internan a la sierra de regreso y tienen un trabajo que dura meses. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia? Bueno, pues mi experiencia es que logré ser invitado por ellos. He caminado un par de veces en su peregrinación y... Se va caminando todo el tiempo, a pesar de que digas que los caminos están cerrados. Y después siguen caminando, ¿no? Es asombrosa digamos, el nivel de exigencia que tienen, porque están ellos inscritos en la armonía de la danza del planeta. Ellos van en el tiempo del ritmo de la danza del planeta, y entonces están acomodados ahí. La peregrinación tiene un sentido para pedir la lluvia. Van ellos recogiendo las aguas de los manantiales y van hasta arriba a pedir la bendición y el nuevo tiempo. Es una peregrinación solar, es una peregrinación de la temporada de secas, del sol. Nunca la hacen fuera de ese periodo, ¿no? Y cuando regresan a su comunidad ya preparan entonces el cierre de la temporada de secas con una gran fiesta que se llama la fiesta del peyote, que puede durar 4 noches, a donde terminan el ciclo de peregrinación, entregan su promesa de tabaco, entregan su palabra en la que estuvieron todos conectados en la energía para pedir la lluvia, a lo mejor con abstinencia sexual, con ayuno de ciertas cosas durante 4 meses, y empiezan las ceremonias de la lluvia, ¿no? Y tienen garantizada la lluvia, son grandes seductores de la lluvia. Llueve. Dime una cosa, 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Me dicen que repita el teléfono, 900-137-137. ¿Todos los huicholes tienen conciencia de ser un mismo grupo? Los que viven en Nayarit, en diferentes lugares, ¿están unidos entre ellos? ¿Hay comunicación entre ellos? Sí, hay comunicación. Y hay comunicación a otros niveles también. No hace falta teléfono, no hace falta... Yo creo que hay cofradías de los chamanes, ¿no? Y también hay una comunicación telepática. Están ellos en otros niveles de percepción. ¿Lo has podido comprobar? Lo he podido comprobar. ¿Me cuentas alguna experiencia o...? Pues si los peregrinos están en Wirikuta, tienen una conexión en su comunidad
con los que se quedan a cuidar esa peregrinación en el fuego. Entonces están desde allí y desde allí van teniendo comunicación telepática, se van cuidando, todos los pasos los van sabiendo y en la comunidad están como reproduciendo esa peregrinación con las personas que se quedaron a cuidar a cada uno de los peregrinos y entonces hay una comunicación, saben qué les está pasando y todo, ¿no? Entonces, curioso. Alta tecnología. Alta tecnología. Has nombrado una planta de poder, vamos a hablar un poco de ella si te parece. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo lo pasamos en Estocolmo, la ciudad archipiélago que mira al Báltico. La ciudad vieja. Gamla stan es una de las islas, lo más céntrico de Estocolmo. Un centro que, unido a otras 13 islas, forma la capital de Suecia. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. La fuerza de Radio Nacional de España. Adentrémonos por un momento en un ritual de los huicholes acerca del venado azul. El maracame comienza con el canto del peyote. Un altar de ofrendas está a sus pies. Por un lado, su vara de mando, y la luz de una veladora ilumina el peyote. La fría madrugada en la montaña no les preocupa. Ellos cantan durante horas. De pronto, y sin advertirlo, nos llaman. El maracame nos invita por un instante a ser parte de su ritual. Ellos tienen un presente. Es el corazón del venado, dice Mario. Un peyote, un regalo de los dioses. Su templo es iluminado con velas. Muestra lo invisible. En esa oscura noche las sombras van tomando forma. Las plegarias continúan mientras una mujer prende inciensos. Esta es parte de una ceremonia con el venado azul. ¿Pero de qué trata? ¿Es un regalo de los dioses? Eduardo, ¿por qué se llama venado azul? O bueno, ¿qué es el venado azul? El venado azul es el... ¿Quieres agua? Tengo, muchas gracias. El venado azul es el guiador, al que los abuelos y las abuelas del punto de partida que hablábamos hace rato, eligen como el guiador de la serpiente de la familia que va a iluminar el mundo. Entonces le dan esa encomienda, ¿no? ¿Y es un animal? ¿Es un venado? Es un venado persona, es un venado espíritu, es un venado verbo, es un venado que va abriendo con su verbo los caminos y los senderos, ¿no? Y va guiado en la noche por la llamarada del abuelo fuego, ¿no? Entonces esa es la caminata primera, ¿no? Y venado azul nace venado negro en el mar. Ahí donde tú has estado en Nayarit, si hablan de un venado es el venado negro todavía y está lleno de noche. Pero conforme se va acercando va siendo el venado azul Caullumari, que cuando llega a Virikuta, en Virikuta cuando se logra el acuerdo de que ese es el sitio donde van a hacer el sol, pues se convierte en peyote. Sus huellas del venado se convierten en una planta que es una cactácea, a la que se identifica con el venado. A la planta se le dice venado también, o se le dice peyote. Qué bien lo has explicado, las huellas del venado, es esa cactácea, que es una planta sagrada, una planta de poder, que luego se utiliza para otra serie de cosas, ¿no? Ahora me vas a contar, ¿hablan el mismo idioma entre todos ellos? No te lo hablan el mismo idioma, claro. No hablan castellano, bueno, muchos de ellos hablan castellano, pero no es castellano lo que hablan, ¿no? Lo que hablan ellos es una lengua que viene del tronco yuto-azteca, que es una lengua que también es una raíz que enriquece a varios pueblos, del norte de México, y se llama wixárika, es un idioma de los 60 idiomas que hay
vivos todavía en México. Este es uno de los más ricos, así con una tradición, así con una sonoridad muy rasposa y musical propia de las barrancas. Vale, ¿y en qué dioses creen ellos? Porque si decimos que el venado azul o esta planta de poder es un regalo de los dioses, ¿en quién creen? Dioses ya es como, digamos, nuestra herramienta conceptual para definir lo que ellos llaman familia. Lo que ellos no perdieron de vista es la relación directa que tienen con todos los antecedentes fundamentales de naturaleza. Entonces, lo que nosotros identificamos como sus dioses, en realidad son sus papás, sus mamás, sus tíos, toda la parentela naturaleza, desde la chispa primera de fuego, de lumbre, que permite la formación del mundo, hasta la piedra, la lluvia, la nube, la montaña, la tierra, el viento, el fuego, el mar, la nube, decía, ¿no? Y también, pues, el venado, el jaguar, son ellos los abuelos, ¿no? Se saben unificados a toda esa línea de vida. ¿Y se les hacen ofrendas a todos ellos? A todos ellos constantemente, están agradeciéndoles porque saben que ellos permiten la vida. Los grandes adivinos, los peregrinos, la gente. Lophophora williamsi, en su identificación científica, es una planta cactácea que tiene alcaloides, como otras plantas también del desierto, y que para ellos es un hermano mayor. Ellos, para encontrarse con el peyote en el desierto, los peregrinos, pues han hecho muchos sacrificios, a lo mejor llevan ofrendas de velas, de dibujos, de chocolate, de sangre de toro, de venado, agua del mar. Le llevan una inmensidad de regalos al venado cuando se lo encuentran en el desierto, y le lloran y le cantan como a un verdadero hermano mayor antepasado que visitan anualmente, ¿no? Y es una relación así tan cercana y tan íntima que se le enchina a uno la piel, ¿no? Entonces, para ellos es su corazón y su vida. Y esta planta pues les otorga la facilidad de conectar bien esa línea genealógica, a despertar su conciencia, y pues entonces en ese sistema educativo están incluidos niños, abuelos, toda la familia consume esa planta. ¿Sí? Así es. ¿Toda la familia? Toda la familia, desde chiquitos además. ¿Y no es una droga? ¿Cómo? No Exactamente, no es una droga. Mira, para rápidamente argumentar por qué no es una droga, es porque... Y no estamos, haciendo apología de ello, ¿eh? Sin hacer apología, una droga, para ser considerada droga, debe contener un elemento forzosamente, que es el de la adicción. O sea, no hay una droga que no sea adictiva. Para ser considerada droga, una sustancia debe ser adictiva, y el peyote no lo es. El peyote rompe las adicciones. Adicciones. Sí, no hay, a diferencia de el alcohol, a diferencia del tabaco, a diferencia de la cocaína, a diferencia de la heroína, a diferencia de muchas otras, a diferencia del azúcar, no genera en el organismo absolutamente ninguna necesidad fisiológica que demande otra vez su consumo. El peyote no, el peyote alinea, el peyote baja la presión, el peyote mejora la circulación de la sangre, el peyote tranquiliza si está uno exaltado o viceversa. Entonces es una medicina asombrosa que podía ayudar muchísimo a nuestros pueblos en la actualidad. Sin embargo, ¿está prohibida o está...? Sí, porque hay un desconocimiento, ¿no? Hay una... Desgraciadamente prevalece el mismo argumento que encontraron que levantaron los conquistadores cuando se enfrentaron a los pueblos que la consumían en el siglo XVI, y que era, estos pueblos, esta droga, esta planta es una planta
maldita del diablo, ¿no? Porque la gente se vuelve loca y todo, ¿no? Y ese argumento, pues vale, lo tenían en ese tiempo porque se enfrentaban a algo desconocido. Pero siglo XVI, pero que en el siglo XX, XXI todavía prevalezca ese desconocimiento, pues es asombroso, porque es uno de los potenciales terapéuticos que tenemos en la humanidad. No vamos a hacer apología de ello, pero no. Hemos escuchado un poco en ese ritual, en esa introducción, un ritual ahí, se toma por la noche, no sé, ¿te sirve para hacer un viaje, te sirve para conocerte, te sirve para conectar con Dios? ¿Cómo se toma? Sí, se toma, como decíamos, en el contexto de la cosmovisión huichola, que es lo que está respetado, que es lo que legalmente se permite. Se toma después de todo un proceso de saludo y de cortejo y de ofrendas que se le dan. Y cuando se consume, digamos, en colectividad y con la línea de un canto que está agradeciendo a los puntos cardinales, al sol, a la tierra, a todo lo que hacen posible la vida. Y entonces, pues la planta tiene distintos mensajes para cada quien, ¿no? Que tienen que ver con la apertura de ese pasaje histórico, epopéyico, cosmogónico, pero también que tiene que ver con cuestiones de su vida concreta, ¿no? De su vida cotidiana, de sus relaciones, ¿no? Entonces es un arreglo, no solamente un ensanchamiento de su información histórica, cosmológica, sino también como una alineación de su cuerpo y de su espíritu. Tú parte de tu aprendizaje lo hiciste a través de esta planta, ¿no? Pues sí, me tocó porque me ha tocado vivir en el desierto de Wirikuta y ahí cuando iban los huicholes me decían, bueno, pues tú no vas a hacer ningún cuidandero si no pruebas esta planta, ¿no? ¿Alguna experiencia que hayas vivido de esas místicas? Estoy recordando Silao Baladé, cuando estaba aquí, me contaba algunas de las ensoñaciones que había tenido cuando tomaba el venado azul. Pues sí, es muy bonito el libro que va pintando, ¿no? Nos enseñan los fundamentos que nos sostienen, nos enseñan los acuerdos de subsuelo corriendo, las fuentes energéticas de minerales y de colores y todo lo que pintan en los cuadros. Son diseños que existen, ¿no? No es como una metáfora imaginativa, ¿no? Sino son verdaderos diseños que existen. 2:50, 900-137-137 nuestro teléfono. Damos un pasito más, casi terminando, acerca de este pueblo que estamos visitando hoy. Los grandes adivinos, los peregrinos, la gente, son tan solo algunos de los significados que se dan al término huicholes. Habitan en el oeste central de México, en la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. El número total de huicholes se estima en 43.500. A este grupo indígena se le ha considerado como uno de los que opuso mayor resistencia a la conquista. Hasta hoy, la evangelización de jesuitas y franciscanos se ha transformado en un sincretismo religioso sin perturbar por ello el sentido fundamental de su cultura. Los huicholes consideran deidades a todos los fenómenos de la naturaleza y a los ancestros, aunque nunca les llaman dioses. Son bisabuelo, abuelo, madre, padre. Fuego y agua, aire y tierra, cielo e inframundo son parte del panteón huichol, en el que Humboldt contó 47 divinidades. Estando viva, afortunadamente, gracias a ellos y gracias a gente como tú, mensajeros que venís, como vosotros, que venís a este mundo nuestro a alzar su voz. Sí, es la pregunta que nos formulamos, o sea, ¿para qué llegaron vivos a este tiempo? ¿Cómo desde su pasado tan remoto lograron evadir todos los obstáculos mortales para otras culturas que desaparecieron y logran llegar aquí? ¿Qué nos están diciendo, no? Entonces nosotros podemos caer en el asombro folclórico de adorar su exterior y su superficie y su manifestación festiva, y podemos pasarnos así como en una visión antropológica que los conceptualice, o podemos
podemos recibir también el mensaje de lo que están haciendo. Están ellos en un trabajo bastante arduo de sostener uno de los equilibrios de la vida, ¿no? ¿Sí? Así como le hacen algunos otros pueblos tibetanos, así como le están haciendo algunos pueblos, son rezanderos, cantadores que están sosteniendo uno de los pilares energéticos del mundo, ¿no? ¿Crees eso todavía? Claro que sí, pues lo que te decía hace ratito de cómo son equilibradores del tiempo, tráiganlos aquí a las zonas tan secas. Tan secas de España, tráiganlos a trabajar un año y van a ver qué sorpresas se llevan, porque ellos despiertan la energía que hay en el territorio de vida, ¿no? Que ya nada más se le llama recurso natural, o que le llamamos nada más así como sus rasgos geográficos, pero hemos olvidado la parte de vida que tienen, ¿no? Es decir, que hay etnias, pueblos que se dedican o que son todavía los pilares de este equilibrio espiritual que el ser humano moderno ha olvidado. Y su mensaje es asumir sin copiar, sin tratar de huicholizar a nadie, asumir nuestra condición como habitantes del siglo XXI, cruce de sangres, suma de muchas culturas y de muchas cosmogonías a las que podemos acceder, para tratar de plantearnos qué es lo que estamos haciendo con el mundo y de qué manera podemos honrar o empezar a comunicarnos y empezar a dialogar con la naturaleza. Sin embargo, su lugar sagrado está un poco amenazado, ¿no? Hay mineras, no sé si son americanas, canadienses, no sé de dónde son, que pretenden explotar todo aquello y de alguna manera romper el equilibrio de ese lugar mágico, sagrado, espiritual. Sí, lo cual es también así como la expresión máxima de lo que le está pasando al planeta, ¿no? Virikuta vista como un holograma pequeñito en donde identificamos un chakra energético del mundo, del planeta, y que es asediada por empresas que quieren extraer minerales, ¿no? Pero le está pasando a todo el planeta. Sí. Entonces, la respuesta que nosotros intentamos dar es de qué manera creativa, así como ellos lo hicieron en la época de la conquista, que su resistencia fue una resistencia creativa de responder con arte, de qué manera nosotros podemos tejer una alianza teniéndolos a ellos como punta de la flecha de este intento, para poder evitar ese lamentable suceso que sería destruir uno de los altares antiguos del mundo vigentes. ¿Ese es tu trabajo? Ese es parte de mi trabajo, sí. Déjame que escuchemos algo que dicen. Sí. Me parecen en ese sentido unos maestros. Nos están diciendo qué están haciendo ustedes para cuidar la vida. ¿Qué estamos haciendo para cuidar la vida? Esa sería una buena pregunta para dejarla ahí en nuestras conciencias, ¿no crees? Sí, y yo que estoy visitando España, en mis primeros días me encuentro gratamente con experiencias de núcleos de personas, familias, que están intentando desde lo pequeño rescatar, rehabilitar los entornos naturales y de respetar la vida. Por ejemplo, rehabilitar un río, ¿no? Que es el caso que vi ahorita cerquita. ¿Rehabilitar un río? Sí, pues un río al que se le vierten basuras y desechos, ¿no? Fuimos a un sitio cercano de aquí de Madrid, Majada Honda, y ahí hay una experiencia grata de un grupo entusiasta de personas que están tratando de decir, hey, no tiremos basura en este río, vamos a devolverle vida, ¿no? Vale, ya has venido a hacer cosas aquí en España. David, cuéntame brevemente, ¿por dónde vais a estar? Sí, bueno, vamos a hacer un recorrido por varios puntos de España con Eduardo, para que Eduardo ponga su palabra y exponga su visión de cómo va esto. Dime rápido por dónde vais a estar. Vamos a estar en Cartagena, en Granada, en Tenerife, en Gran Canaria y finalmente en Barcelona a lo largo de este mes de octubre y la primera quincena de
noviembre, que acabaremos. ¿Un email para ponernos en contacto? Telar de Fuegos. Telar de Fuegos, en plural, @gmail.com. Gracias. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Eduardo, ha sido un placer estar contigo. Para mí también, Miguel. Apunto la idea de ir a verte allí a Biricuta. Por favor. Pasear por ese desierto, sentir ese lugar tan poderoso. Y te agradezco profundamente que hayas venido. A vosotros también os agradezco que hayáis traído a este personaje. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A lo mejor soy el topil que me mandaron para que vayas allá. Seguramente. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Unos cuantos minutitos para la información, la actualidad, y enseguida regresamos. Dejamos que se vayan porque llevan noches sin dormir, por eso que se vayan a descansar ahora. En la segunda parte nos vamos a escuchar una voz de los Huicholes y otro montón de cosas. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, y con Elena Trapero, que ahora se encarga de nuestro mágico sonido. Encantada ella de estar ahí. 900-137-137 en nuestro teléfono. Segunda hora del Espacio en Blanco. Los misterios regresan, y en esta hora muchas cosas todavía para contaros. Nos vamos a ir a una comunidad que la llaman Lugar del Sol, donde entrevistamos a una huichol que nos cuenta algunas cosas, y además esto. Esta noche, en Espacio en Blanco. Es cierto que es el único que conocemos de la meseta. Están alineadas con los astros las piedras, igual que en Stonehenge, con la misma alineación, y que tiene que ver con el solsticio y los equinoccios, y esto lo que nos permite es pensar que tal vez actuará como una especie de reloj para medir las estaciones más frías y las estaciones más cálidas, de cara luego a plantar los cultivos. Y de los que hay en lo que es España, es el más grande. No os perdáis ese descubrimiento, lo llaman el Stonehenge en Toledo. Y además hablaremos de historias de gigantes. Pero antes, información de la próxima visita del Espacio en Blanco. En 2 semanas estamos en Albacete y ahí os esperamos. Ahí tenéis más datos. La próxima cita del Espacio en Blanco está ya cercana, finales de octubre, una cita obligada con nuestro próximo invitado, Rafael Campillo. Rafa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Aquí ultimando detalles ya. 15, 16, ya decimos esto, ya no sé qué congreso es. Pues es el número 11. Bueno, 11. Sin contar. El 14. 14, ya me adelantaba yo. 14, no sé si años, pero sí congresos diferentes, trayendo aparte de las personas más interesantes que hay en este mundo de vida después de la vida, y con un éxito arrollador. Casi 1000 personas se reúnen en ese congreso de Albacete, ¿verdad, Rafa? Pues sí, todavía quedan algunas entradas por vender, ¿no? Para ocupar, pero vamos a estar alrededor de 1000 personas como todos los años. Qué bien. Dime qué personajes llegan este año, aunque sé ya adelantaste, vamos a recordarlo. John Aizpurúa, que nos llega desde Venezuela, uno de los, profesor de la universidad y un espiritista increíble, ¿verdad? Sí, bueno, John es un clásico, es un gran amigo de los congresos Vida después de la vida, y lo tenemos de nuevo después de varios años de descanso, pues aquí en esta edición del congreso. Vale, ¿quién más va a estar? Bueno, mira, John ¿sí? Supongo que nos va a hablar de espíritus o no sé, o de la vida más allá. Pues mira, va a hablar del mundo de los sueños, porque es un tema que me han pedido varias veces, hablar de los sueños, y John va a hablar porque es un especialista de este tema. Imagino que también lo enlazará con el mundo de los espíritus, por supuesto que sí, pero en esta ocasión se va a centrar en el mundo de los sueños. Vale. Y lo va a compartir la mañana del sábado con María José Cabanillas, ¿sí? y luego por la tarde pues tendremos a Ramiro Calle, un concierto de Quimia, y por la noche cerraremos el día pues con el Espacio en Blanco, como siempre, y muy agradecido de que nuevamente estés con nosotros en Albacete. Un placer estar allí delante de toda esa gente bonita. Atentos, no os perdáis la inauguración del Congreso, porque va a ser espectacular. ¿Lo puedo contar algo o no? Bueno, ¿A qué hora empieza? Vamos a empezar a las 9:30 empezamos. Voy a mandar una circular a todos los amigos que van a participar en el Congreso, porque vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca, y es cerrar las puertas. Cerrar las puertas 10 minutos
y tú sabes por qué, ¿no? Sí, O sea, en el momento en que empecemos a las 9:30 no puede pasar nadie, porque si no rompería el encanto de lo que tenemos preparado para que sea con él. Pues no os perdáis 9:30 al inicio del Congreso, porque va a ser espectacular. Termina el sábado con ese espacio en blanco para toda la gente que quiera estar ahí viendo cómo hacemos el programa y disfrutando y compartiendo. ¿Y el domingo quiénes están? Pues el domingo empezamos con Aldo Linares por la mañana. Luego continuaremos con Nathan Wheeler, que es un actor, productor de cine de americano, de Hollywood, y que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y bueno, allí me he enterado que en América tiene millones de seguidores, es una cosa increíble. Y bueno, nos va a hablar de su experiencia. Y en esa mañana del domingo también estará con nosotros el padre Ángel y don Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Que vamos a presentar la campaña de apadrinamientos de niños en Benín, en el proyecto que vamos a empezar ahora en Benín. Y bueno, terminaremos la mañana del domingo con Virginia Blanes, para empezar por la tarde, ya para cerrar el Congreso, con Miquel Lizarralde, que también ha estado en otras ocasiones en el Congreso, y Elien Ortega. O sea que estos son los ponentes que este año configuran el Congreso de Vida Después de la Vida. Algunos de los más importantes representantes de este mundo de vida después de la vida, y con sorpresas. Creo que se va a subastar un cuadro, yo estoy enamorado de él, que hace un tocayo mío también, Miguel, le presentaremos allí, súper bonito. Y no sé, ¿quieres contar algo de ello? Pues sí, quiero contar porque realmente lo que vamos a hacer, y esto no estaba previsto, no estaba en el programa, pensábamos hacer un sorteo para recaudar fondos para este proyecto de Benín, pero vamos a compartir un poquito este año también, por desgracia, para colaborar con este último terremoto que hubo en Indonesia, que bueno, pues que las cosas pasan y luego nos olvidamos a las 2 o 3 semanas, pero siguen pasando muy mal en esa zona y necesitan ayuda urgente. Entonces, con esa subasta, con ese sorteo del cuadro, pues vamos a recaudar fondos para echarles una mano. Perfecto. Recordar que es un congreso solidario, gran parte de los fondos que se recogen son para el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz. Y se te ha olvidado hablar de César Brandon. Tengo muchas ganas de conocer yo a este. Sí, tengo claro. muchas ganas de conocer a este hombre. Claro. César Brandon, que es un poeta que, bueno, se hizo popular a raíz de ganar un concurso de televisión y que realmente, bueno, hace una poesía increíble. Mira que yo no soy una gran aficionada a la poesía, pero es que esto yo no sé si llamarlo poesía, es algo mágico y es una experiencia el poderlo escuchar con unos poemas que van a ser exclusivos para el Congreso, que no quiero que se pierda nadie. Si tenéis oportunidad de entrar en Internet y poder escuchar, por ejemplo, el poema que dedicó a su madre, que le hizo ganar el concurso, o el poema del 0 y el 1, no sé si lo has escuchado, Miguel, sí. Es increíble, es muy original, muy original. Alguien podía preguntar qué pinta César, y bueno, algunos grupos de música, y hay ciertas cosas que se hacen en el Congreso con esto de vida después de la vida, pero todo es vida, ¿verdad? Sí, bueno, son sorpresas que damos. También va a estar con nosotros también un músico de Israel que se llama Ravid Goldsmith, que toca un instrumento de percusión que se llama Hamdram, y hasta ahí puedo leer, porque sabes que no podemos decir muchas más cosas. Déjame que ponga un poquito de música y damos la página web. Venga. Y que se animen, quedan pocas plazas y queremos veros ahí en Albacete dentro de, 2 fines de semana. El lugar, primero la fecha, 26 y 27 de octubre. 27 y 28 de siempre octubre. Me confundo, 27 y 28. Justo el día, el fin de semana que se cambia el horario, con lo cual tenemos una hora más. Sí, tenemos una hora más para dormir la noche del sábado, que viene muy bien porque terminamos un poquito tarde con el programa y encantados. Perfecto. ¿Dónde? En el Palacio de Congreso de Albacete. Y bueno, pues... Página web, sí. Página web www.vidadespuesdelavida.es. ¿Sí? Vidadespuesdelavida.es, es muy sencillo de recordar. Y lo que estaba comentando, quedan poquitas más de 100 plazas, o sea, quedan muy poquito y se están llenando últimamente a bastante buen ritmo. Así es que si alguien está interesado, que no lo deje para la última hora. Y yo aseguro, como en años anteriores, que la experiencia va a ser única y que lo vais a recordar si asistís a este congreso. Seguro que sí. Rafa, fuerte abrazo, muchas gracias. Nos vemos dentro de 2 semanas y va a ser un placer volver a estar juntos en ese congreso con tanta gente bonita y sobre todo con ese sentido especial que tiene solidario para nuestro Padre Ángel. Muchísimas gracias, Miguel, por estar siempre ahí y también muchísimas gracias a todos los asistentes que son realmente los protagonistas de este congreso. Sí, señor. Nos vemos prontito. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches.
llegado hasta la comunidad huichol de Lugar del Sol y estamos con su gobernanta, Teresa Latorre, o de la Torre, ¿cómo es? De la Torres. Cuéntame un poco, ¿cómo es la vida aquí en esta comunidad? ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí en esta zona del país? Nosotros de aquí de que bajamos de La Palmita tenemos 25 años viviendo aquí en Potrero de La Palmita. Ahí vivimos aquí como, con todos los niños somos como 600 personas. ¿Tenéis colegio? ¿Tenéis escuela para los niños? ¿Tenéis médicos? Bueno, pues ahora tenemos escuela desde inicial hasta la prepa nada más. Sí, nada más eso. Y tenemos la clínica, el centro de salud, que pues ahí tenemos siempre al doctor que nos atiende a la hora que vamos. Vivís en medio de un lago, entre dos ríos, ¿verdad? Aquí es donde está vuestra comunidad. Sí, son dos ríos. Es el río que va para Aguamilpa y este río, el río Chico y el río Grande. Son dos ríos. Ya, cuéntame un poquito, ¿qué es eso del Ojo de Dios? El otro día lo pudimos ver en una isla también. ¿Es algo sagrado para vosotros el Ojo de Dios? Ese símbolo que parece una cruz con varias círculos alrededor. Sí, eso es sagrado para nosotros porque ese Ojo de Dios ha de cuenta que es nuestra raíz. Porque nace un niño recién nacido y ese niño tiene que sonar sonaja en la fiesta del tambor. Y luego ese niño le hacéis algún tipo de iniciación, nos contaba que luego tiene que ir a cazar un venado. Sí, ya que crezca, sí. Sí, ¿cómo va? ¿Va por el monte, por esta selva? ¿Cómo lo caza? Por el monte. Sus papás, pues ellos están chiquitos, sus papás se van a la selva, lo feo, a matar un venado. Sí, a veces matan, a veces no. Porque eso, pues a veces no los matan, nomás les quitan la sangre. Y con esa sangre pues ya le embarramos a las jícaras que tenemos, al Ojo de Dios y a las cositas que le hacemos a los niños. Y le embarramos pura sangre y ya lo lleva uno al lugar sagrado. Pero aquí hay venados, hay cocodrilos también en el río. Cocodrilo aquí cerca no hay, para arriba donde casi no hay gente. Cuéntame, también has hablado del peyote. ¿Utilizáis el peyote como una planta de medicina, una planta sagrada? Pues ese peyote sí es medicinal porque tú lo pones en alcohol o lo mueles y le echas alcohol y te lo pones como pomada. ¿Y te cura las heridas? ¿Te cura el daño? Nada más son para si te duelen los pies. Ya ves que a veces caminas mucho y te duelen tus pies, te untas eso y se te quita. ¿Pero lo utilizáis también para comunicaros con los dioses o para trascender, ir más allá de este mundo? Eso lo usan los chamanes. Los chamanes los usan porque ellos ahí empiezan a ir al Real 14. ¿Tenéis alguno aquí en esta comunidad, algún chamán o maracame se llaman también? Sí. ¿Tenéis? Sí, tenemos como 4, pero el que está más ayudándonos es un mentado Aureliano y Macario. Son 2 esos que nos ayudan más. ¿Creéis que haya una vida después de esta? Cuando alguien muere, ¿qué ocurre? ¿Cómo celebráis el funeral de alguien que se va? Cuando se muere uno, también tenemos que ocupar el maracame porque lo llevamos y es como el padre. Se va detrás del muertito, haz de cuenta. Del muertito con sus plumas le va haciendo así para que pues camine, según porque él no se quiere ir todavía, pero pues ya está muerto. Y se lo lleva. A los 6 días tiene que cantar el curandero ahí alrededor de la lumbre. Tiene que hablarle al muertito. Habla con él, le canta. Y ya la mujer de él o su mamá, si fue un muchacho, pues le hace la comida que más le gusta. Y ya lo pone en la mesa uno allá, en lo oscuro. Pone su comida, lo que comía y todo. Y ya como a las 12, 11 de la noche llega. Y sí llega. ¿Llega el muertito? No, pero se hace como un animalito. Como si, por ejemplo, una mosca. ¿Se convierte en un animal? Un animalito chiquito. Yo no creía tampoco. Pero un día así me le arrimé
el maracame. Ahí nos arrimamos todos. Y sí, en su plumita le hizo así y se paró el animalito. Y donde estaban las comidas formadas, empezó a brincar. En todas las comiditas, así, así. Y ya dijo el chamán que ya estaba comiendo. Y sí, en todos los platos brincaba. ¿Sabes? Y brincaba en otra y así. Y ya después empezó a oler bien feo. Así cuando se muere uno, sí. Huele hediondo. Y así el viento, que hasta el chamán se vomitó. Sí. Se vomitó, Y sí, nosotros sí creemos en eso. Y luego ya el muertito se fue a otro sitio, desapareció ya. Es que ya cuando come uno, ya lo mandan a otro. Que según donde están los hombres buenos. Sí. Porque cuando se muere, si él era malo, se va con los malos y todavía lo tratan mal allá. Entonces el maracame lo saca de ahí y lo cambia con los buenos, pero ya llenito. Una cosa casi para terminar, tenéis lugares sagrados. Hemos visto mientras veníamos aquí islas con palos, son lugares sagrados. ¿Qué hay ahí? ¿Qué vive ahí? ¿En quién creéis? Hay lugares sagrados, pues ahí llevamos las ofrendas nosotros. Ahí como no llegaron ahí a las islas. Sí. Pues ahí llevamos para no ir lejos hasta por allá. Ahí llevamos las ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? ¿Qué lleváis? Pues llevamos la jícara. ¿Qué es la jícara? La jícara es un platito así. Ahí lleva todos los monitos de los bebés. ¿Lleváis sangre también de animales? ¿Sangre o algún tipo de sacrificio que hacéis con animales? ¿O eso ya no se hace? Por ejemplo, si está grave la persona o eso, si matan un torito, un toro y ya la sangre pues lo llevas. O el venado. O también se puede de un pescado bagre, también se puede, y ya lo llevan al lugar sagrado con una vela y pues el ojo de Dios. Teresa, gracias por habernos recibido aquí. Vamos a seguir viendo vuestra comunidad. Te deseamos todo lo mejor y muchas gracias por tu recibimiento, tu amabilidad. Sí, pues igualmente que nos da gusto que vengan a visitarnos y que conviden más gente, que nos vengan a visitar, que nos vengan a conocer nosotros los huicholes. Aquí están sus cabañas tabérricas esperándolos con gusto. Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero, estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Con la gratitud de nuevo a Guillermo Guerrero, lo habéis escuchado, y a Richard Zarkin, que nos invitaron para estar y nos llevaron a esos lugares mágicos. Y ahora hay una nueva invitada esperando, Ángela Crespo, que nos va a contar un descubrimiento sorprendente que también dentro de poco vamos a querer visitar y al cual os invitamos dentro de poquito. Un Stonehenge o algo parecido aquí en España. Los compañeros de aquí de la radio nos dijeron que se había descubierto uno de los mayores monumentos megalíticos de España y, como no, nos decidimos investigar el asunto y nos pusimos en contacto con una de sus descubridoras, Ángela Crespo, en Toledo. Buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Encantada de hablar con vosotros. Y nosotros de que estés ahí, arqueóloga del Grupo Cota 667. ¿Qué es esto del Grupo Cota 667? Bueno, pues somos un colectivo de arqueólogos vinculados al mundo de la universidad, pero también al mundo de la empresa. Y venimos desarrollando pues trabajos desde 2010 como colectivo. Antes cada uno pues en otras empresas, en otras asociaciones. Uh-huh. Hay muchas cosas por descubrir todavía. Bueno, en España, pregunta tonta que te hago. Claro, está todo por descubrir, pero tampoco lo tenemos que descubrir todo, ¿eh? ¿No?
No, yo creo que la reserva arqueológica está bien. Sí. Para los que vengan luego, más adelante, con nuevas tecnologías que permitan pues sacar mayor información. Uh-huh. Es cierto eso que decían en Europa, que este país durante mucho tiempo ha sido una especie de paraíso donde venías con un aparatito y te sacabas montones de tesoros. ¿Eso ya ha pasado por fin o todavía se sigue dando? Pues desgraciadamente se sigue dando, porque el uso de los detectores de metales sin ningún permiso arqueológico y de forma pues así, el que quiere va y lo hace, pues desafortunadamente sigue pasando. La gente desconoce que está prohibido el usar esos detectores en yacimientos arqueológicos y el tremendo daño que provocan pues al final a la arqueología. Ya. Antes de que me cuentes este descubrimiento de este yacimiento o cualquier otro logro que habéis conseguido los de Cota 667 o tú particularmente, de algún descubrimiento. Bueno, me gusta hablar de mi grupo, porque todos no es un trabajo individual. Qué siempre bien. tenemos que hacerlo entre todos y todo el mundo aporta. Nosotros fundamentalmente comenzamos como este colectivo trabajando en la arqueología de la guerra civil, en el estudio concretamente de los campos de batalla, de las trincheras, los fortines, la vida cotidiana de cómo vivían los soldados en el momento de la guerra. Y comenzamos en Pinto, en un municipio de Madrid, que estaba en la zona del frente de la batalla del Jarama. Uh-huh. Y luego desde ahí pues hemos ido haciendo más estudios sobre la guerra civil, pero también de otras épocas, pues otras épocas de la prehistoria, Roma, pues todo lo que podemos abarcar desde nuestra ciencia. Y de repente la noticia decía que se había encontrado una Stonehenge en Toledo. Cuéntame cómo fue el descubrimiento, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue? Sí, bueno, la noticia fue tremenda porque Stonehenge son palabras mayores. Palabras mayores, sí. El titular nos dejó un poco sorprendidos porque salió un poco fuera de contexto. Lo que nosotros queríamos explicar, que el uso podría ser el mismo que Stonehenge, pero no que fuera igual de monumental, como ya habéis podido ver en las fotos. Pero vamos, el descubrimiento lo hizo realmente el alcalde del municipio. Nosotros estábamos trabajando, documentando en 3D un berraco. ¿Qué es eso de un berraco? ¿Un cerdito? Pues una escultura, de piedra, ¿no? escultura zoomorfa con forma de torito que tienen en la plaza del pueblo y que está vinculado a los betones. Entonces el alcalde se acercó a saludarnos y nos dijo así tímidamente que pues que en unas fincas que labraba su familia pues había pues como unas piedras colocadas, además muy gracioso, decía, son piedras colocadas, no nacidas, no nacen. Entonces, pues nosotros nos acercamos a verlo y efectivamente, a priori, nada más verlo, dijimos, anda, pues esto tiene que ser, o tiene toda la pinta de ser un elemento megalítico. Afinó un compañero, parece un cromlech. Y luego, hicimos las fotografías y a los mayores expertos las enviamos para que pudieran verificarlo. Y pues todo parece y todo apunta que así es, que es un cromlech. Pero con cautela porque todavía no hemos excavado. Ya. Están en un pueblo que se llama ¿cómo? Totanés. En los montes de Toledo. En Toledo. Vale. ¿Cómo es el lugar? Dices una finca. Qué curioso que sea la finca del alcalde, ¿eh? No. Fíjate, no es la finca del alcalde. Vale. Menos mal. Él es de Teresa, que es una señora maravillosa que nos está dejando trabajar. Esa finca es de ella, pero lo que es la parte de la labor lo hacía la familia del alcalde. Ya. Ahora mismo es una zona repoblada de pinos, no se puede labrar, y en esa zona justo aparece lo que aflora el granito, y
y en esa veta de granito es donde aparece el círculo. Describe un poquito, es un círculo hecho de piedras de granito que no han nacido, sino que aparentemente están puestas ahí. Qué bonito se debe hacer, ¿eh? Sí. Eso es lo que me decía el alcalde y me gustó. Y además como el lenguaje de la gente que lo vive, como son ellos, pues me gusta también mostrarlo y decirlo. Son dispuestas en forma circular. Son aproximadamente, tiene unos 15, 18 metros de diámetro, es bastante grande. Y hay piedras de gran tamaño, pues aproximadamente tenemos piedras de una altura sin excavar. Lo que podemos ver de la altura, hay algunas que miden 1,20 m, 1,30 m, y luego otras más pequeñas, que pueden ser 80 centímetros, 70 centímetros de altura. Y el resto de la piedra suponéis que está enterrado en la tierra, ¿no? Todavía. Claro, digamos que están hincadas. Entonces, bueno, no podemos decir cuánto, creemos que no mucho, pero hasta que no excavemos, hagamos la intervención arqueológica, pues no podemos ver cuánto profundiza. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y ahora esta noche con Ángela Crespo. Qué apasionante debe ser, Ángela, eso de descubrir cosas como esta, ¿verdad? Y empezar a excavar para alumbrar el pasado y que te hable la historia, ¿no? Pues sí, la verdad es que cualquier proyecto de los que llevamos a cabo, sea pues tan sorprendente como este o sea algo más humilde, siempre nos apasiona, forma parte de nuestro trabajo y para lo que nos hemos formado. Entonces, sobre todo lo que más nos gusta es poder darlo a conocer, divulgarlo y difundirlo, que eso pues los medios nos ayudan muchísimo. Me decías que como ¿cuántos metros tienes? 18. ¿Y cuántas piedras hay? ¿Habéis contado? Sí, hemos contado, pero aproximadamente te diría que 50. ¿Por qué? Porque hay algunas que se han desplazado, pues bien por porque por ejemplo, cerca de él hay un arroyo y si hubo en algún momento alguna crecida hizo que se desplazaran esas piedras hacia la parte de la cuenca del arroyo, otras pues por la simple acción de los animales, a veces hacen conejeras debajo y desplazan alguna de las piedras, pero en torno a 50 conforma el cromlech. 50, vale. ¿Quién lo construyó? ¿Habéis podido datar un poco? ¿Decís que se dice, uno de los mayores monumentos megalíticos de España o es un poco una pasada de aseveración? Yo creo que de momento es una pasada de aseveración. Vale. porque como te decía, pues todo está en estudio. A ver, si se confirmara, es cierto que es el único que conocemos de la meseta y de los que hay en lo que es España, de los conocidos en lo que es España, es el más grande. No el de la península, porque en la península estudiado y conocido es el de los Almendros en Portugal, que es una pasada de monumental y también de tamaño. ¿Y quién lo construyó, Ángela? ¿Sabéis? ¿O quién hizo ese tipo? Pues si se confirma con la excavación, creemos que puede datar de un periodo desde el Neolítico a la Edad del Bronce. Entonces, no podemos afinar en justo el momento que se hizo hasta que no lo excavemos. Luego, una vez que nosotros excavemos, analicemos los materiales arqueológicos que nos salen dentro, analicemos también, por ejemplo, las semillas y los pólenes, podemos ya datar en concreto la fecha de realización. Es igual que el uso que se le da, el uso que se le pudo dar, pues hay muchas hipótesis. En algún sitio he leído, Ángela, que quizá el uso podía ser un observatorio también, como Stonehenge, como muchos otros que hay aparentemente por ahí repartidos. ¿Podía servir para observar los planetas, la Luna, yo qué sé? Nosotros contamos en el equipo de estudio con un ingeniero experto en divulgación de astronomía
y que lleva muchos años estudiando estas estructuras y orientándolas con respecto, bueno, pues a los astros. Y él apunta, Antonio Verdes apunta, que están alineadas justo como las que están alineadas con los astros, las piedras, igual que en Stonehenge, con la misma alineación, y que tiene que ver con el solsticio y los equinoccios, y esto lo que nos permite es pensar que tal vez actuara como una especie de reloj para medir las estaciones más frías y las estaciones más cálidas de cara luego a plantar los cultivos. Qué curioso, qué inteligente era esa gente, ¿verdad? Pensábamos que eran atrasados y lo que sabían. Yo quiero visitarlo ya, pero ahora te pregunto, ¿todavía no habéis empezado a excavar en plan más serio, más masivo, para ver si hay algo debajo, si hay cámaras o restos? ¿Habéis encontrado algo? No, la primera, esto ha sido un proyecto que no ha tenido financiación, que ha sido todo voluntario de nuestro equipo, Cota 667, y el equipo de Ciencia a la Carta, que es de divulgación científica. Pues hemos tenido que hacerlo todo como más pausado y más en ratos libres. Entonces, lo que hemos hecho es dividirlo en fases, y la primera fase ha sido lo que es documentar toda la estructura por medio de dibujos arqueológicos. También le hemos realizado 3D, fotogrametría, y bueno, el estudio del astrónomo y el acondicionamiento de la superficie. Se ha desbrozado toda la zona pues para poder trabajar en ella. Y ahora, en la segunda fase, es cuando comenzaremos la excavación, y contaremos, bueno, pues con ayuda de universidades que también están vinculadas a nosotros, como la Universidad de Castilla-La Mancha, y también, bueno, pues la Junta de Comunidades y la Diputación de Toledo, además del Ayuntamiento, por supuesto. Pues ahí está la noticia, un monumento megalítico en España, en Toledo, en Totanes, un pueblecito. ¿Cómo podemos ir? Bueno, yo quiero ir a verlo ya. ¿Vais a enseñarlo? ¿Está de acceso al público? ¿Vais a preparar, me parece, habéis dicho, visitas guiadas? Sí, el pasado 23 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio, hicimos la noche del equinoccio, en la que los científicos decidimos salir fuera de las aulas y de los centros culturales y exponer lo que llevábamos investigado en la misma estructura. Entonces hicimos una quedada, estaba un profesor de la universidad, Juan Pereira Fieso, que habló, es profesor de prehistoria y habló del fenómeno del megalitismo. Estaba también Antonio, el divulgador de astronomía. Estaba nuestro equipo hablando de los trabajos que íbamos a hacer, y pensábamos que habría pues en torno a 50 personas, pero nos sorprendió porque hubo 500 personas. ¡Wow! Sí, a la gente le gusta, siempre decimos que le gusta que le cuenten historias, pero si encima se lo cuentas con la estructura allí delante, pues mucho mejor. Y esto nos ha dado la opción de programar rutas que estamos diseñando ahora con el ayuntamiento de la localidad. Entonces, en muy poquito tiempo, y a través de nuestras redes sociales y de las del ayuntamiento de Totanés, pues se va a poder ver cuándo son estas rutas y los horarios. Yo me apunto a ello antes de que vayan 50.000, 60.000 personas, que se llegará. Dime forma de contacto, ¿dónde nos podemos informar de esas rutas? Bueno, pues en las redes sociales de Cota 667 y página web también de Cota 667, y de las redes sociales y la página de web del Ayuntamiento de Totanés. De momento. Perfecto. Más adelante, a lo mejor pues habrá otros medios para informarnos. Sigue contándonos cómo van los trabajos, ¿vale? Si necesitáis que vaya alguien a acabar un poco, yo me apunto también, ¿vale? Sí, ¿te vienes? Sí, me encantará. Pues nosotros encantados de que te vengas. Me encantará. Gracias, Ángela. Estamos en contacto y ya nos vais contando los nuevos descubrimientos que hacéis, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti, enhorabuena, adelante con el trabajo. Muchas gracias. Hasta prontito. Hasta luego. Cuando sea mayor, quiero ser empresaria, astronauta, jueza, escritora, cirujana, investigadora, directora de cine, ingeniera. En el mundo hay 1.100 millones de niñas. Muchas de ellas jamás irán a la escuela. Ninguna debería quedarse atrás.
Radio Televisión Española, la fuerza de todos. Vamos con una nueva voz que se une al espacio en blanco. Fermín Mayorga. Buenas noches, Fermín. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. Un placer que estés con nosotros, investigador, divulgador y sobre todo, no te puedo llamar rata de biblioteca, ¿no? Pero sí alguien que está metido en las bibliotecas sacando datos y documentos curiosos de hechos históricos. Hombre, más que en las bibliotecas, en los archivos, ¿no? Es decir, las fuentes primarias, que es lo que realmente hace que a veces el misterio tenga ese caché y ese nivel que hay que darle, ¿no? Sobre todo para que quitarle ese lastre que a veces se le ha puesto, ¿no? De que el misterio es algo pues que no tiene sentido, que no es cultural, y es todo lo contrario, ¿no? Porque además está escrito además por la gente que en su día vivieron los acontecimientos. Por lo tanto, qué mejor que empezar a contar historias como la que vamos a contar, perfectamente documentadas, y que además al día de hoy en Guayaquil, en Ecuador precisamente, pues se siguen celebrando año tras año esta fiesta famosa de los gigantes. Tenemos un viaje pendiente a Ecuador y vamos a ver si nos cuentan esa historia, que en parte nos vas a adelantar tú en un segundito. El texto que tenemos por aquí, las informaciones, dice: antiguos gigantes en Ecuador fueron asesinados por el fuego del cielo. Cuéntame un poquito esto. Primero, ¿había gigantes en Ecuador? Pues según los cronistas españoles, cuando la conquista, sí, porque ellos escucharon a los nativos que comentaban que antes de la conquista pues vieron cómo determinados grupos de estas personas con más de 3 metros y casi 4 metros, llegan a indicar, pues estuvieron sobre todo en la zona de Santa Elena, en Guayaquil, y que además, paseaban en grandes barcos con sus melenas al viento, perfectamente afeitados. Nunca vieron mujeres gigantes, eran todos hombres, y en esos barcos, cuando llegaban a tierra, lo primero que hicieron fue construir precisamente unos pozos profundísimos de un agua fresquísima que hoy en día se pueden visualizar precisamente en Santa Elena. Pero algunos de estos cronistas españoles llegaron inclusive a visualizar, ¿no?, esa parte de los huesos de estos gigantes, que sin duda alguna pues pone la realidad, la evidencia sobre la mesa de que estos elementos, estos sujetos realmente tuvieron su tiempo y estuvieron ahí presentes, pues para de alguna manera deleitar la visualización de aquellos que tuvieron la oportunidad de verles, y sobre todo también de temerles, ¿no? Porque cuentan los nativos cómo comían como 5 o 6 veces más que los propios nativos, y esto hacía que las cosechas prácticamente todas se las llevaran ellos, asaltaban a estas cosechas para quedarse con lo que había de ellas, el maíz, la patata, etcétera, y de ahí se alimentaban. Pero también eran caníbales, según te cuentan los propios nativos a los cronistas españoles como Herrera, a Garcilaso, que describen todos estos datos, ¿no? Y en 1735, precisamente, uno de estos españoles, Juan de Olmo, va a ser uno de los que encuentre precisamente en una oquedad de una montaña cercana a Guayaquil, los esqueletos y las osamentas y esas grandes muelas que decían que tenían 4 dedos de largos, los dientes de estos gigantes, y que fueron además, paseados, ¿no?, por muchísimos lugares de Ecuador, en concreto de Guayaquil, y el sacerdote de Guayaquil, en este caso uno de los sacerdotes que tenía una gran parte de esta colección de estos huesos, decidió además mandarlos a Madrid, en este caso a lo que sería el equivalente hoy en día, ¿no?, al Museo de Ciencias Naturales, para que los identificaran y los tuviesen ahí perfectamente catalogados. Por lo tanto, estamos hablando de algo que está perfectamente visualizado, visto y documentado, y que sin duda alguna nos acredita que a veces esos moais que vemos cerca de esa zona donde estos gigantes aparecieron, tengan también ese viso de realidad de por qué en la isla de Pascua se encuentran estos grandes gigantes, estos grandes
hombres con este moño en la cabeza, como yo le llamo, y que sin duda alguna, bueno, pues nos están también de alguna manera diciendo a través de la historia de que en tiempos anteriores existieron, ¿no?, este tipo de personajes. Ya en la Biblia también se nos mentan a los gigantes, el propio Goliat, por ejemplo, ¿no?, o los Neflis en el Génesis. Es decir, que no estamos hablando de algo realmente desconocido, sino que, lógicamente, para personas nativas de Ecuador, de Guayaquil, que suelen ser bajitos, a lo mejor de 1,60 m, o algunos llegaría a 70, pues ver a este tipo de personajes, bueno, pues sin duda alguna les aterrorizaría inicialmente. Fermín, hombres de estatura gigante con el pelo largo, sin barba, vestidos con pieles de animales. ¿Se podía pensar que esta gente que estaban viendo, esos indígenas, eran los vikingos, puesto que se sabe que llegaron a esa zona también? Pues oye, posiblemente pueda ser también una razón de peso, ¿no? Vamos, yo no la descarto, pero en este caso, desde luego, la estatura que, según los propios cronistas, bueno, pues datan, ¿no?, de los conocimientos que los nativos tenían y los huesos que luego a posteriori encontraron. Hombre, la gente del norte de Europa son altos, pero no tampoco para medir 3 metros, ¿no? Aquí o en el norte de Europa hay gente de 2 metros y algo, como pueden ser grandes jugadores de la NBA, pero sin duda alguna esas otras características fisiológicas de sus extremidades, osamenta o de sus muelas, como nos dicen los escritos, pues no tienen esa particularidad para asociarlo con el mundo de los vikingos. Yeah. Pero ahí está el misterio, ¿no? Ahí está el misterio que hasta el día de hoy se mantiene vivo y que hasta el día de hoy, año tras año, en Guayaquil se le hace esta fiesta en honor a los gigantes. Pedro de Cieza de León contaba en un relato transmitido por los nativos que un ángel en una masa de fuego descendió del cielo y mató a los gigantes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fuego del cielo? Bueno, esto era algo muy no normal, pero es lo que ellos visualizaban. Cualquier meteorito, cualquier otro tipo de artefacto, ¿no?, de elemento que caía del cielo, según la tradición oral, así fue, ¿no? Por tanto, ellos lo transmitían a Herrera, a Garcilaso, así tal como lo has contado, ¿no? Pero bueno, ahí queda, eso no se puede realmente saber, porque todos estos acontecimientos suceden antes de la conquista, no durante la conquista. Durante la conquista lo único que se visualiza son los restos de estos grandes gigantes, es decir, los esqueletos, ¿no?, en algunos casos. Pero bueno, parece ser que esa es la realidad, ¿no?, que una gran bola de fuego acabó con la vida de estos grandes hombres, ovnis, gente venida del espacio también. Bueno, pues hay muchos flecos ahí y muchas arterias que perfectamente pueden también llevarnos, ¿no?, a pensar pues que posiblemente fuesen también gente extraterrestre. Sabemos que en este mundo hay creencias para todo, y por qué no también esa. Ya. Casi para terminar, parece que los indígenas de Mississippi también tienen una leyenda antigua donde habla que sus antepasados también tuvieron contacto con hombres venidos más allá de las nubes, hombres enormes, vestían una piel gruesa y portaban como armas hachas y palos afilados. Qué curioso que en muchas partes, como has dicho, en la Biblia, etcétera, en otros lugares, se hable también de estos gigantes y hay esa coincidencia, ¿verdad, Fermín? Pues sí, por algo será. No hay nada que realmente se repita porque sí, no, sino porque algo ha sucedido en torno a esos fenómenos, ¿no?, a esos sujetos, a esos elementos, a esos hombres, a esos seres humanos que en su día, bueno, pues participaron tanto en América como en el Mississippi, o en los años en que el Génesis estaba a flor de piel, es decir, la historia del pueblo de Israel, pero que sin duda alguna, bueno, pues ahí estuvieron, ¿no?, y por eso se ha escrito y por eso se han quedado en libros tan importantes como la Biblia. Fermín Mayorga va a estar de vez en cuando con nosotros contándonos o aclarándonos algunos de estos extraños, curiosas historias que se han dado en nuestro pasado, pero aportando otro poco más de luz. Fermín, ¿forma de contacto contigo? Bueno, pues para contactar conmigo a través de mi correo electrónico, ferminmayorga@hotmail.com, y a través de, bueno, pues lo que es mi blog, el blog del hereje, donde todos estos temas que se cuentan, pues los voy colgando luego también en dicho blog, y a través también de mi canal en YouTube, en un canal que se llama Crónicas de Chimenea, donde también a través de vídeos pues cuento historias de misterios, como puede ser, por ejemplo, esta de los gigantes de Guayaquil. No os lo perdáis, brujas vampiresas españolas,
La bastarda mamadora de leche, los cementerios del Pelele y los niños herejes. Hay un montón de temas que tiene preparado nuestro invitado Fermín Mayorga y pasarán de vez en cuando por el Espacio en Blanco. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Estamos en contacto, Fermín. Venga, será un placer como siempre. Un fuerte abrazo. Hasta prontito. Islas Canarias, seguimos en directo, últimos minutos para ver cómo están las redes sociales. Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. ¿Mucho movimiento hoy? Mucho movimiento, sí. Estoy agotada. Sí, se te ve la carita de cansada. Sí. La verdad es que... Los luchadores nos han traído movimiento, ¿verdad? Sí, ha sido una entrevista que ha despertado mucha curiosidad y que ha tenido a la gente muy volcada. Nos han pasado muchísimas preguntas y muchas que se han quedado en el tintero. No ha dado tiempo a responderlas a todas. Tendremos que seguir. Hay una cosa que queremos hacer, que estamos planteando en esta nueva época, y es que los oyentes nos manden algunos de sus relatos para hacer cosas tan bonitas como esta, que quiero que escuchen de nuevo. Mi novia de aquel entonces, Alicia, siempre me habló de aquella casa. Me habló de sus secretos. Me habló de respiraciones y me habló de pisadas en los pasillos vacíos. Yo por aquel entonces era bastante escéptico y no la creía. Hasta que un día, estando los dos a solas, en su salón, la mecedora de la esquina empezó a balancearse violentamente. Y tal como empezó, a los pocos segundos, se detuvo, en seco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Rosa Rodríguez ahora, y con muchos oyentes que nos mandan sus experiencias. Qué bonito, con los efectos especiales, ¿verdad? Historias reales que muchas veces nos cuentan ellos, ¿verdad? Historias reales que muchas veces el propio protagonista no se atreve a contar en primera persona y que, bueno, pues nosotros ponemos ese medio, ¿no? Dramatizamos y ponemos la voz y los efectos, qué bonito. Y quedan así de bien, sí. Y luego también daremos oportunidad a que sean los que se atrevan a contarlo ellos mismos. Claro, y que sean corresponsales en cualquier parte del mundo para que nos cuenten cómo está el mundo del misterio en diferentes lugares. Ya se están empezando a poner en contacto con nosotros y muy prontito comenzaremos ya esa sección y a contactar con ellos. Vale. Recordar el fin de semana, dentro de 2 fines de semana, Albacete. El 27 y 28 de octubre estaremos allí en Albacete en el 11º Congreso Internacional Vida Después de la Vida. Y nos queda, pues eso, apenas un par de semanas para estar allí. Tenemos una página web, todavía quedan algunas butacas libres que podéis reservar y tenéis que meteros en www.vidadespuesdelavida.es y ahí hacer vuestra inscripción. Vale, y Ramón Álvarez nos ha mandado un trabajo exhaustivo que ha hecho tratando de sacar, pormenorizando los datos de toda la gente que nos descarga, casi 2 millones de descargas al mes. Sí, la verdad es que es impresionante, así es. Casi 2 millones de descargas. Es el informe donde tenemos las descargas del último trimestre, que correspondería con los meses de julio, agosto y septiembre. Y siempre en estas estadísticas que nos facilita aruba.it se contabilizan las descargas que hacen los oyentes del programa los primeros 7 días después de la emisión del programa. Entonces, tengo que decir que en el mes de julio destacaron 2 programas, el del 14 de julio, donde tuvimos a Javier Sierra en la primera hora, y después el homenaje que hicimos a Ignacio de Arnaude, y ese día el programa tuvo 182.333 descargas, superada por La vida secreta de Carlos Castaneda, donde tuvimos a Manuel Carballal el 21 de julio y fueron 198.666 descargas. En el mes de agosto tuvimos con Eric von Daniken también un récord, y luego en septiembre, con la segunda parte de La vida de Carlos Castaneda, batimos ahí nuestro récord casi con 200.000 descargas. Tengo que decirte, Miguel, que las descargas van entre 14.000 de máximo y 2.000 de mínimo, por ahí oscilan. Y hasta las comunidades que nos suelen descargar, que donde tenemos más número de descargas, mayoritariamente suelen ser Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, curiosamente.
por detrás están después Comunidad Valenciana, Castilla y León, Comunidad de Madrid, en fin, todas las demás ya con oscilaciones y un montón de descargas desde fuera de nuestras fronteras. Esas son las plataformas que controlamos. No sabemos las descargas que tenemos en Radio Televisión Española porque solamente ponen un porcentaje. Estamos siempre en un 100%, 80-90% de descargas. No sabemos a qué número pertenece. Pero bueno, las que tenemos contabilizadas, 2 millones casi de descargas al mes. Y agradecer el trabajo a Ramón Álvarez, que la verdad es que ha hecho un estudio aquí pormenorizado. Sí, señor. Tenemos algunos saludos hoy, que nos ha pasado también Ramón, en concreto desde Texas, de la familia Sánchez Hernández, que llevan 7 años escuchando el programa. Desde Texas, saludos por ahí. Algún día iremos, nos encantará estar con vosotros por allí y abrazarnos. Y Ari Ramírez, que también nos manda saludos y nos felicita desde San Francisco. También saludos para ti, algún día iremos, nos encantará eso, ir encontrándonos con oyentes. Y alguien que conoces tú muy bien, Antonio Baena, que nos saluda desde Japón. Japón, saludos también para ti que estáis ahí disfrutando. ¿Ganadores esta noche? Te digo los ganadores, pero espera porque no quiero que se me olvide otro saludo que en esta ocasión nos lo mandan desde Talca, desde Chile. Es un oyente que no ha dejado su nombre, pero que nos cuenta que descubrió el programa a través de Internet en esas largas noches de estudio, que estaba diseñando planos y maquetas para la universidad. Saludos. Sí, saludos también para él. Y a todos ellos que nos escuchan en montones de lugares. Daremos algún día una lista de países, aunque son 100 y pico, pero bueno. Saludos para todos. ¿Ganadores? Los ganadores de hoy son Juan Torres, de Palma de Mallorca, Miguel Ángel Morte, de Castellón, Noemí Rodríguez, de Madrid, Sofía Caballero, de Teruel y Alejandro Estevez, de Córdoba. Tenéis que mandarnos vuestra dirección a espacioenblanco@rtve.es y os mandaremos el libro cuanto antes. Gracias, Rosa, y gracias a los oyentes. Hasta la semana que viene. Gracias. Y a punto de terminar con la invitación a que sigáis en esta sintonía. Viaje al centro de la noche con nuestra compañera Amaya Prieto. Y nosotros os decimos eso, nos despedimos en 7 días más misterio aquí en Radio Nacional, con la fuerza de Radio Nacional, mucho más que misterio en el espacio en blanco. Feliz semana, abrigados para ese huracán que dicen que llega y os dejamos con una puita de nuestra mejor música. Gracias a los que han venido a vernos desde Pamplona. Gracias. Nos vamos.